Lo primero que escuché en la grabación fue la voz de mi hermana diciendo, «Hazlo hoy. Ella no puede descubrir nada». Me quedé fría. Y antes de que pudiera reaccionar, ella apareció en la puerta de mi cuarto, como si hubiera estado escuchando conmigo. No dijo hola, no preguntó nada. Nomás me vio y sonrió, como si ya supiera que yo había descubierto todo. «Ya escuchaste lo demás», me dijo calmada. Y luego escuché la parte que me destruyó, la voz de mi esposo respondiéndole en el audio, «Sí. Y cuando termine con ella, tú te quedas con todo». Sentí que me temblaron las piernas. Ella dio un paso hacia adentro. No parecía nerviosa ni culpable. Parecía segura, dueña de todo. Yo no pude hablar. Solo apreté el celular mientras la grabación seguía corriendo, revelando que no solo me engañaron, tenían un plan contra mí. Y mi hermana, mirándome fijo, remató. «Ya era hora de que te enteraras». Ahí supe que esto iba mucho más allá de una traición. Antes de que todo explotara, mi vida parecía tranquila. Pasaba la mayor parte del tiempo trabajando desde casa y tratando de que todo funcionara sin pleitos. Mi hermana visitaba seguido con la excusa de mantenerme compañía, aunque ahora entiendo que no buscaba acompañarme, sino estudiar cada detalle de mi rutina. Siempre sabía a qué hora salía, cuándo regresaba y qué cosas me preocupaban. Yo tomaba su presencia como algo normal, como parte de una relación familiar estable, porque nunca imaginé que pudiera tener otro motivo para estar tan cerca. Mi esposo comenzó a mostrar cambios pequeños pero constantes. Dejaba el celular boca abajo, posponía conversaciones y evitaba mirarme a los ojos cuando algo le molestaba. Mi hermana siempre intervenía para suavizar la situación, asegurando que yo exageraba o que todo era cansancio. En lugar de escuchar mi propio instinto, decidí confiar en sus palabras, pensando que quizás solo estaba estresada. Cada comentario suyo sonaba razonable, y yo quería creer que todo seguía bajo control. Con el paso de las semanas aparecieron esos momentos incómodos que uno prefiere ignorar. A veces los escuchaba platicar en voz baja y, cuando yo entraba, cambiaban el tema de inmediato. Notaba una cercanía rara entre ambos, una especie de complicidad que no tenía sentido, pero me repetía que no debía sospechar de la gente que se supone me quiere. Continué con mis actividades como si nada, porque aceptarlo significaba admitir que algo grave estaba pasando dentro de mi propia casa. Hubo tardes en las que yo intentaba hacerlos convivir conmigo para que las cosas fluyeran mejor, aunque la distancia era evidente. Ellos se entendían demasiado bien, mientras yo me quedaba al margen sin poder explicarlo. La energía en el ambiente cambió, la casa se sentía pesada y cada rincón parecía guardar algo que yo aún no veía. Las noches se hicieron más silenciosas y las mañanas más tensas, como si todos esperaran que yo reaccionara primero. Sin darme cuenta, ya estaba viviendo dentro de una dinámica donde mi lugar comenzaba a perderse. Mi confianza bajaba, mis dudas crecían y mi hermana se movía por mi hogar como si fuera suyo. Para mí era solo estrés acumulado. Para ellos, el inicio de un plan que yo todavía no imaginaba. Lo que parecía un simple cambio de ánimo terminó siendo la primera señal de algo mucho más grave, algo que me estaba por caer encima sin aviso. Durante mucho tiempo pensé que me conocía bien, que sabía hasta dónde podía aguantar, aunque ahora entiendo que estaba más enfocada en quedar bien con todos que en protegerme a mí misma. Siempre fui alguien que evitaba discusiones y confiaba rápido, sobre todo en la familia. Crecí con la idea de que entre parientes no hay malas intenciones, así que nunca imaginé que alguien tan cercano usaría mis debilidades en mi contra. En casa, la presencia constante de la mayor de nosotras siempre parecía algo normal. Llegaba con un tono amable, hablando bajito, ofreciendo ayuda para cualquier detalle. Esa imagen tranquila hacía que todos la vieran como alguien muy correcta, aunque en realidad tenía una habilidad impresionante para meterse en todo sin levantar sospechas. Caminaba por mi hogar con demasiada confianza, opinaba sobre mis cosas, hacía observaciones que sonaban suaves pero terminaban sembrando inseguridad. Yo interpretaba esos comentarios como preocupación, sin darme cuenta de que cada gesto llevaba un objetivo. Mientras tanto, mi esposo mostraba una versión distinta de sí mismo dependiendo del día. Con los demás era encantador, pero dentro de la casa cambiaba sin explicación. A veces se aislaba, luego criticaba cualquier cosa y, cuando necesitaba algo, volvía a ser cariñoso.
Esa forma de manejar el ambiente me hacía dudar de mis propias emociones. Él sabía cómo hablar para que yo pensara que estaba exagerando, y terminé acomodándome a sus cambios sin reclamar. Lo que más me afectaba era ver cómo ambos se entendían tan rápido. La visitante frecuente reforzaba cada palabra que él decía, y él adoptaba todas sus opiniones como si fueran guía. Cuando yo intervenía, se miraban entre sí antes de responder, como si primero tuvieran que ponerse de acuerdo. Las pequeñas agresiones llegaban disfrazadas de consejo, desde críticas a mi ropa hasta cómo llevaba la casa. Uno lanzaba el comentario y la otra lo respaldaba con un "te lo decimos por tu bien", frase que escuché tantas veces que perdió cualquier sentido. Con el paso del tiempo, mi lugar dentro de mi propio hogar se volvió frágil. La invitada de siempre me decía que debía ser menos sensible, mientras él repetía que necesitaba agradecer que estaban ahí para apoyarme. Entre los dos construyeron un ambiente donde yo era la que se equivocaba en casi todo, y cualquier acierto mío pasaba como algo sin importancia. Empecé a guardar silencio en muchas situaciones solo para evitar que se unieran en mi contra. Incluso mis momentos de descanso se transformaron en algo incómodo. Había tardes en las que intentaba desconectarme un rato, pero desde la sala se escuchaban sus pláticas en voz baja. No hacían nada abiertamente ofensivo. Sin embargo, la manera en que se hablaban y la confianza con la que se movían creaba un ambiente donde yo era invisible. Intenté convencerme de que solo eran ideas mías, aunque en el fondo ya tenía claro que algo no cuadraba. Lo más irónico es que seguía pensando que estaba rodeada de gente que me quería. Seguía esforzándome por mantener la paz, creyendo que era una mala racha. Cada intento mío terminaba en un comentario que me hacía sentir pequeña. La relación entre ellos se fortalecía justo cuando la mía se desgastaba, y yo no entendía por qué. Sin darme cuenta, convivía con dos personas que habían creado una alianza silenciosa. Mientras yo trataba de sostener mi hogar, ellos avanzaban con una intención que todavía no entendía. Pensaba que vivía una vida normal, cuando en realidad compartía mi día a día con quienes ya estaban preparando el terreno para destruirme. Y aunque en ese momento aún no tenía pruebas, algo dentro de mí empezó a avisar que todo estaba a punto de romperse, mucho antes de escuchar la grabación que lo confirmó. Con el ambiente ya tan raro, cualquier detalle podía convertirse en señal, aunque yo todavía me aferraba a la idea de que no pasaba nada grave. Un día, mientras acomodaba la despensa, escuché pasos y voces que venían desde la sala. No era una conversación común, el tono sonaba bajito, como cuando alguien intenta que no lo escuchen. Me acerqué sin hacer ruido y alcancé a oír mi nombre seguido de una risa que nunca había escuchado de esa forma. Sentí un golpe en el estómago, pero decidí no entrar, porque quería escuchar un poco más antes de enfrentar lo que fuera que estaban diciendo. Seguí parada ahí unos segundos, respirando despacio para no delatarme. La plática cambió de tema de pronto y la tensión en el ambiente me obligó a retroceder hacia la cocina para fingir que no sabía nada. Cuando ellos entraron, yo ya estaba acomodando platos como si nada, y los dos me miraron con esa expresión que mezclaba falsa amabilidad con algo que no lograba identificar. El silencio que siguió fue más incómodo que cualquier palabra, y en ese momento entendí que algo estaba pasando a mis espaldas, aunque aún no alcanzaba a ver la magnitud. Las semanas siguientes se volvieron más pesadas. Cada vez que yo aparecía, sus conversaciones terminaban de golpe. No había pleitos ni gritos, pero la incomodidad crecía. Un día, mientras preparaba una comida especial para todos, escuché a la visitante constante decir que yo ya no tenía control de nada. Su tono no era de burla, pero sí de seguridad, como si hubiera tomado una decisión por mí sin consultarlo. Cuando entré al comedor, los dos guardaron silencio y se quedaron viéndome como si esperaran una reacción. Yo solo sonreí y seguí sirviendo, aunque por dentro me hervía la sangre. Otro momento clave ocurrió cuando encontré un objeto que no era mío en la recámara. No era algo comprometedor, pero sí una señal de que alguien había estado ahí sin preguntar. Pregunté quién lo había dejado, y ambos se miraron antes de contestar con evasivas. Esa sincronía me confirmó que había un acuerdo entre ellos que no incluía mi opinión. Mi casa empezó a sentirse cada vez menos mía. Mientras todo eso pasaba, mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente. Dormía mal, despertaba con ansiedad y me costaba concentrarme en mi trabajo. La tensión me hacía sentir que vivía en un lugar donde debía medir cada movimiento. Intentaba contenerme para que la situación no escalara,
porque todavía creía que tal vez estaba malinterpretando las cosas. Sin embargo, la acumulación de detalles ya había creado una distancia imposible de ignorar. La ruptura real llegó una tarde en la que los encontré revisando documentos que yo había dejado en mi estudio. No eran papeles importantes, pero se trataba de mis cosas, de mi espacio. Entré sin avisar y ambos se sobresaltaron, como si no esperaran que yo regresara tan pronto. Pregunté qué estaban haciendo y la respuesta llegó acompañada de un tono seco. Te estamos ayudando a organizar lo que tú siempre dejas tirado. Esa frase, dicha de forma tan natural, me cayó como agua helada. No se trataba de ayuda, se trataba de control. Ese momento fue el detonador. Aunque todavía no sabía la verdad completa, comprendí que ya no era parte de ese círculo que yo misma había formado. Me habían empujado fuera poco a poco, y esa invasión a mi privacidad dejó claro que la relación entre ellos tenía una fuerza que yo no podía ignorar más. Algo dentro de mí se quebró, aunque en silencio, como si mi cuerpo entendiera antes que mi mente que nada volvería a ser igual. La tensión ya se sentía todos los días, pero nada se comparó con lo que pasó en una reunión familiar que yo misma había organizado. Quise pensar que convivir con más gente podía bajar la presión que había en la casa, así que preparé comida, limpié cada rincón y traté de crear un ambiente agradable. Desde el inicio noté miradas extrañas entre ellos, pero decidí ignorarlo para no arruinar la tarde. Durante la comida, varios comentaron que hacía tiempo no me veían tan cansada. Antes de que pudiera responder, la invitada constante soltó que yo estaba perdiendo el control de mi vida y que necesitaba apoyo porque a veces no sabía manejar nada. Lo dijo con una sonrisa, como si fuera un comentario inocente, aunque lo que en realidad hacía era exponerme frente a todos. Mi esposo no la detuvo. Al contrario, confirmó sus palabras diciendo que yo me estresaba por cosas mínimas y que él tenía que hacerse cargo de casi todo. El ambiente cambió por completo. Sentí varias miradas encima y un silencio incómodo que me hizo bajar la cabeza para no demostrar lo que estaba sintiendo. Intenté defenderme con calma, pero ambos se unieron para minimizar cada cosa que decía. Cada comentario mío terminaba en una broma o en una corrección disfrazada de «te lo digo con cariño». Esa mezcla de condescendencia y soberbia me hizo sentir más pequeña que nunca. La humillación no terminó ahí. Mientras todos se servían postre, escuché a la visitante frecuente decir que yo no sabía ni organizar mi casa, que por eso necesitaba tanta ayuda. Lo peor fue ver cómo mi esposo se reía con ese comentario, como si fuera normal hablar así de mí. En ese momento entendí que no solo me estaban quitando autoridad en mi propio hogar, también estaban dañando mi imagen frente a la familia, como si yo fuera alguien incapaz de tomar decisiones. Intenté seguir la reunión sin mostrar lo que llevaba dentro, aunque cada gesto de ellos confirmaba que ese día no buscaban apoyo, sino exhibirme. A mitad de la tarde, mientras yo servía café, escuché que uno de mis primos preguntaba si estaba bien. Antes de que pudiera contestar, mi esposo respondió por mí diciendo que últimamente me daban ataques de drama por cualquier cosa. Esa frase fue el golpe final. Sentí la cara caliente, el corazón acelerado y la necesidad de desaparecer del lugar. Me encerré un momento en el baño para respirar y no llorar frente a todos. Miré mi reflejo y traté de entender cómo había llegado a ese punto, cómo permití que dos personas tan cercanas me arrinconaran así sin que yo me diera cuenta. Mientras me secaba las manos, escuché por la puerta que seguían hablando de mí como si yo fuera un problema y ellos dos, los salvadores. Cada palabra me perforaba el pecho, no por la crítica, sino por la unión entre ellos y la seguridad con la que hablaban. Regresé a la sala intentando mantener la calma, aunque por dentro estaba rota. Nadie dijo nada cuando me vieron otra vez, pero podía sentir la incomodidad flotando en el ambiente. Lo peor fue ver a los dos actuando como si nada hubiera pasado, como si no hubieran dicho nada hiriente. En ese momento entendí que la humillación no había sido un accidente. Era parte del proceso para dejarme sin voz, para que los demás me vieran como alguien débil. Esa tarde terminó sin gritos ni discusiones, pero con un daño profundo que yo ya no podía ignorar. Dentro de mí quedó una mezcla de tristeza, enojo y claridad. Por primera vez, sentí que la situación había pasado a un nivel del que ya no era posible regresar. Después de aquella reunión, algo dentro de mí empezó a cambiar sin que yo lo buscara. No hubo un grito ni un estallido, simplemente desperté al día siguiente con una sensación distinta,
como si mi cuerpo hubiera llegado a su límite antes que mi mente. Me movía por la casa en silencio, observando cada detalle, cada gesto y cada mirada que antes pasaban desapercibidos. Todo tenía un peso nuevo, como si por fin estuviera viendo lo que siempre estuvo frente a mí. Cada palabra que recordaba de esa tarde me caía encima como una verdad imposible de ignorar. Ya no se trataba de una mala interpretación ni de una etapa complicada. Se trataba de un patrón que llevaba meses formándose sin que yo me diera cuenta. Ellos habían construido una dinámica donde yo siempre quedaba en el lado débil, donde cualquier intento mío por defenderme se convertía en burla o exageración. Y mientras más lo pensaba, más claro se volvía que nada de eso había sido casual. Comencé a guardar distancia sin anunciarlo. No quería pleitos, pero tampoco quería seguir viviendo en automático. Caminaba por mi propio hogar con una calma distinta, no para evitar problemas, sino para observar lo que realmente estaba pasando. Noté cómo se incomodaban cuando yo no reaccionaba, cómo vigilaban mis movimientos cuando subía o bajaba las escaleras, cómo se hablaban entre ellos apenas yo salía de una habitación. Todo eso, que antes había ignorado, empezó a tomar sentido. Por dentro, una parte de mí se fue apagando y otra se encendió al mismo tiempo. No era rabia todavía, sino una mezcla de tristeza y claridad. Esa claridad me permitió ver que había entregado demasiado, que había confiado de más y que nunca me detuve a preguntarme quién estaba realmente de mi lado. Al final del día, mientras estaba en mi cuarto acomodando unas cosas, sentí un nudo en la garganta que no pude contener. No lloré por lo que ellos me hicieron, sino por lo que yo permití sin querer. La idea de reaccionar llegó esa misma noche, no como un impulso, sino como una necesidad. No quería venganza ni drama, quería recuperar mi espacio, mi voz y mi dignidad. Incliné la cabeza, respiré hondo y supe que algo debía cambiar. No sabía cómo ni cuándo, pero sí tenía claro que no pensaba seguir aceptando lo mismo. Ese fue el inicio de mi despertar. Por primera vez en mucho tiempo, entendí que guardar silencio no era paz, era rendirme. Y ya no estaba dispuesta a rendirme por nadie. Con ese despertar silencioso, comencé a fijarme en detalles que antes ignoraba. Cada gesto, cada movimiento y cada reacción suya parecían encajar en un patrón que llevaba tiempo formándose. Una mañana, mientras acomodaba mi estudio, noté que faltaban unos papeles que yo había dejado en una carpeta. No eran documentos importantes, pero sí míos, y la ausencia me dio una sensación rara. Revisé cajones, estantes y carpetas, hasta que encontré todo mezclado dentro de una bolsa que nunca usaba. Algo no cuadraba. Más tarde, mientras limpiaba la recámara, escuché vibrar un teléfono que no era mío. Sonó varias veces, como si alguien estuviera esperando una respuesta urgente. Al buscar de dónde venía, encontré un celular oculto entre ropa que no correspondía a nadie más que a la visitante constante. No era su teléfono principal, era uno que jamás había visto. No lo toqué para evitar problemas, pero quedé con esa inquietud clavada en la mente. Esa misma noche, cuando todos ya estaban dormidos, recordé que hace meses había instalado una aplicación para grabar notas de voz automáticas en mi propio teléfono, pensando que me serviría para el trabajo. Nunca la usé, nunca la revisé, pero seguía activa. Y ese detalle, que antes era insignificante, de pronto tomó sentido. Entré a la app casi por inercia, sin esperar nada grande. Lo primero que vi fue una lista de grabaciones recientes, todas con fechas de días en los que yo recordaba haber sentido tensión. Abrí la primera sin pensarlo. La voz que escuché fue la del hombre con el que compartía mi vida, hablando en un tono que nunca había usado conmigo. Mencionaba mi nombre seguido de frases que me hicieron temblar. No hablaba de una discusión ni de un malentendido. Hablaba de decisiones sobre mi futuro sin que yo tuviera idea. Mi respiración se aceleró, pero seguí escuchando porque necesitaba entender qué estaba pasando. La segunda grabación fue peor. La voz de la invitada frecuente sonaba firme, segura, como si estuviera explicando un plan. No escuché celos ni culpa ni duda. Todo lo decía con tranquilidad, como si yo fuera un problema que necesitaban resolver. Hablaban de mis cosas, de mis hábitos, de mis emociones y de mis debilidades como si fueran datos que podían usar a su favor. Cada palabra me hundía más en esa sensación de traición profunda. Era la confirmación de que nada había sido casual. Seguí avanzando entre las grabaciones y cada una revelaba algo nuevo.
Había audios donde discutían cuándo sería el momento ideal, otros donde se quejaban de que yo todavía tenía demasiado control en la casa y algunos donde hablaban de cómo evitar que yo sospechara. Lo más fuerte llegó cuando encontré una grabación donde ambos estaban juntos. No gritaban ni se acusaban de nada. Al contrario, hablaban con una calma que me asustó. Él decía que todo saldría bien si se mantenían firmes, y ella respondía con una frase que me atoró la garganta: mientras no abra los ojos, tenemos ventaja. Seguía escuchando, aunque cada parte me dolía más. Mis manos temblaban, mis piernas se sentían flojas, pero no podía detenerme. Necesitaba toda la verdad antes de decidir qué hacer. La última grabación que abrí dejó mi cuerpo frío. En ese audio, él preguntaba si yo aguantaría la presión y la otra voz contestaba que no me veía capaz de sostenerme sola mucho tiempo. La intención no era solo traicionarme, querían hacerme dudar de mí misma. Ese nivel de crueldad me hizo comprender que estaba frente a algo más grande que una infidelidad. Era manipulación, control y estrategia. Mientras escuchaba, un sonido en el pasillo me sobresaltó. Cerré la app de inmediato y guardé el teléfono bajo la almohada. Respiré hondo y traté de calmarme, pero ya no había vuelta atrás. Cada palabra de esas grabaciones me había despertado de una manera brutal. Ya no eran suposiciones ni intuiciones. Eran pruebas claras de lo que habían estado planeando mientras yo hacía todo lo posible por mantener la paz. Minutos después, escuché pasos acercándose a la recámara. Reconocí la forma en la que pisaba a esa persona y supe que no podía mostrar debilidad. Me senté en la cama con el teléfono escondido y observé la puerta. Cuando se asomó con esa misma sonrisa suave de siempre, entendí que mi silencio valía más que cualquier pregunta. Ella no sabía que yo ya había escuchado todo. Ese detalle se convirtió en mi única ventaja. Con las pruebas en mis manos, mi mundo se vino abajo y, al mismo tiempo, comenzó a ordenarse. Todo lo que antes parecía confuso ahora tenía una explicación. Cada gesto, cada mirada y cada frase encajaban perfectamente. Ya no estaba en la oscuridad. Ese fue el primer momento donde sentí que algo dentro de mí dejaba de temblar. No por falta de miedo, sino por claridad. Finalmente tenía lo que necesitaba para enfrentar la verdad y preparar mi propia respuesta. Después de escuchar todas esas grabaciones, mi cuerpo funcionaba como si estuviera en automático. Cada movimiento era calculado, cada palabra medida, porque sabía que cualquier gesto podía delatar que yo ya sabía la verdad. Esa noche dormí poco, y al amanecer me levanté con una calma que no entendía, como si mi mente hubiera decidido aguantar solo para ver hasta dónde llegarían ellos dos. La tensión se sentía incluso en el aire, como si la casa completa cargara un peso extraño que anunciaba que algo estaba por explotar. El caos empezó con algo mínimo. Durante el desayuno, mencioné que quería revisar unas cuentas personales que había dejado pendientes. Esa simple frase provocó que ambos se miraran con un nerviosismo que no lograron disimular. La visitante constante soltó un comentario tratando de cambiar el tema, pero yo insistí con naturalidad, como si no supiera nada. Ese insistir abrió una grieta, y por esa grieta comenzó a salir todo lo que habían estado escondiendo. Sus respuestas eran cortas, secas, casi defensivas. Él, por primera vez en mucho tiempo, no pudo mantener la actitud tranquila que siempre usaba para manipular. La casa se llenó de silencios incómodos. Cada uno se movía con torpeza, como si temieran que yo descubriera algo más. Yo no dije nada, pero mi silencio los obligó a tropezar con sus propias mentiras. Mientras ellos buscaban alguna manera de volver a tomar control, yo los observaba con una claridad que jamás había tenido. Esa claridad fue suficiente para que la tensión se rompiera de golpe. Una discusión entre ellos dos inició el colapso. Comenzaron a acusarse con frases sueltas, señalando quién se había equivocado, quién había hablado de más y quién debía haber sido más cuidadoso. Era la primera vez que veía cómo se despedazaban entre sí sin pensar en que yo seguía ahí. La seguridad que mostraban antes se desmoronó frente a mis ojos. Sus voces subían de tono hasta convertir la sala en un campo de batalla. Él reclamaba que la presión lo estaba rebasando, mientras ella respondía con sarcasmo, acusándolo de no tener el valor que siempre presumía. La imagen de equipo perfecto que habían construido se rompió en segundos. Entre tanto grito, alguien de la familia tocó la puerta. La tensión creció todavía más,
porque ninguno sabía cómo actuar sin revelar lo que realmente estaba pasando. Cuando abrí, vi a una prima que venía a dejar unas cosas que había prometido traer. Al entrar, notó el ambiente pesado, pero yo fingí calma. Los otros dos intentaron mantenerse en control, aunque su intento fue tan torpe que bastaron unos segundos para que volvieran a discutir frente a ella. La prima se quedó en shock, sin entender por qué dos personas que siempre actuaban tan unidas estaban a punto de perder el control. Al ver que ya no podían esconder su frustración, él perdió la paciencia y golpeó la mesa con tanta fuerza que los vasos saltaron. Eso provocó que su cómplice se levantara gritándole que no tenía por qué hacer dramatismo. La escena se volvió tan tensa que la visita dio un paso atrás, como si buscara una salida. Yo observaba todo con un sentimiento extraño. Tristeza, sí, pero también una fuerza que no había sentido en muchos meses. Era como ver desde afuera algo que por fin se estaba revelando. Los secretos empezaron a escaparse entre gritos. Ella dijo una frase que confirmó todo lo que yo había escuchado. Tú estuviste de acuerdo desde el principio, no me vengas ahora con que fue idea mía. Él respondió que nunca pensó que las cosas llegarían tan lejos, que solo quería organizar la situación. Esa palabra, organizar, me provocó un escalofrío porque entendí que se refería a mí, a mi vida, a mi estabilidad. Mi prima, completamente confundida, empezó a preguntar qué estaba pasando, pero ninguno quiso contestar. En medio de la discusión, la visitante frecuente dio un paso hacia mí con la intención de hablar, quizá para minimizar lo ocurrido. Sin embargo, él la interrumpió acusándola de haber ido demasiado lejos, mencionando que yo ya no era tan fácil de controlar. Esa frase fue suficiente para que la calma interna que yo tenía se convirtiera en hielo. Se estaban delatando solos sin darse cuenta. Ambos, intentando salvarse, se hundían mutuamente. La tensión llegó al límite cuando ella empujó una silla y él arrebató unos papeles que yo reconocí de inmediato. Eran documentos míos, los mismos que había encontrado revueltos días antes. Al verlos, mi prima intervino por primera vez con un tono firme, preguntando por qué tenían mis cosas escondidas. Esa pregunta rompió cualquier fachada que quedara. La invitada constante intentó excusarse, pero sus palabras se enredaban. Él trató de tranquilizar la situación, aunque su voz ya no tenía la misma seguridad de antes. El caos fue total cuando ella, desesperada, dio un paso hacia él y lo acusó de ser incapaz de seguir con el plan. Él respondió empujando su mano para apartarla. Ella perdió el equilibrio y cayó contra una mesa pequeña, haciendo ruido que retumbó en toda la casa. La escena fue tan fuerte que mi prima soltó un grito y retrocedió. Ella, con los ojos llenos de furia, se levantó diciendo que no iba a cargar sola con todo. Él, nervioso, buscaba cómo defenderse, pero cada frase lo hundía más. La casa parecía un lugar ajeno, lleno de ecos, golpes, pasos acelerados y miradas perdidas. Yo seguía en silencio, viendo cómo la alianza que tantos meses habían protegido se desarmaba frente a mí. No tuve que decir nada. No tuve que enfrentar directamente a nadie. Bastó que la verdad empezara a salir para que ambos se destruyeran sin mi intervención. Ese día entendí que, cuando alguien tiene un plan oscuro, lo más rápido que lo derrumba es su propia desesperación. Y ellos, sin saberlo, acababan de abrir la puerta que me permitiría recuperar mi vida. Cuando el caos finalmente se dispersó y la visitante constante salió hecha un torbellino rumbo a la puerta, él se quedó parado en medio de la sala, respirando agitado, como si recién entendiera lo que había provocado. La prima se retiró con la excusa de hacer una llamada urgente, dejándonos solos en un silencio que pesaba más que cualquier grito. Yo permanecí firme, sin moverme, observando cómo intentaba recuperar el control que ya no tenía. Sus manos temblaban y su mirada evitaba la mía, algo que jamás había ocurrido. Siempre usaba los ojos para intimidar, pero ahora no tenía valor ni para sostenerlos. Con un suspiro largo, trató de acercarse usando esa voz suave que solía confundirme. Me preguntó si estaba bien, como si toda la destrucción que acabábamos de vivir no tuviera nada que ver con él. Esa pregunta fue suficiente para que algo dentro de mí se acomodara de golpe. Ya no sentía miedo ni confusión, lo que sentía era claridad. Me quedé en silencio unos segundos hasta que decidí hablar, no para buscar explicaciones, sino para terminar de ver quién era realmente. La primera reacción que tuvo fue culpar a los nervios. Dijo que se había dejado llevar,
que todos cometemos errores y que las cosas se habían salido de control. Mencionó que yo estaba exagerando y que no debía tomarme tan en serio lo que había escuchado, aunque ni siquiera sabía qué parte había descubierto. Esa falta de certeza lo ponía nervioso, y esa misma incertidumbre lo hacía revelar más de lo que quería. Mientras hablaba, su tono subía y bajaba, buscando manipular mis emociones como siempre había hecho. Cuando vio que mi postura no cambiaba, empezó a justificarse diciendo que sus decisiones solo buscaban protegernos, como si yo hubiera sido una carga que debía vigilar. Incluso insinuó que mis actitudes lo habían forzado a tomar rutas que no eran las ideales, frase que me dejó claro que todavía pensaba que podía girar la conversación a su favor. Su habilidad para torcer la realidad siempre había funcionado conmigo, pero ahora no encontraba dónde apoyarse. Al ver que no reaccionaba, intentó acercarse más. Su mano se levantó como si quisiera tomar la mía, aunque tuvo que bajarla cuando vio que yo no me moví. Ese pequeño gesto lo desconcertó y, por primera vez en mucho tiempo, mostró inseguridad. Me pidió que habláramos como antes, que no dejara que una mala interpretación destruyera todo lo que habíamos construido. Usó palabras que antes me hacían dudar, pero que ahora sonaban vacías. Esa insistencia abrió la puerta para decir lo que llevaba meses guardando. Le hablé con calma, sin elevar la voz, sin llorar, sin pedir explicaciones. Le dije que ya sabía suficiente y que no necesitaba detalles. Mencioné que las cosas se habían acomodado solas, que la verdad cayó por su propio peso y que no buscaba pelea, porque no tenía nada que discutir con alguien que llevaba meses planeando mis espaldas. Él quiso interrumpir, pero mi mirada lo frenó. La máscara que siempre usaba se quebró cuando mencioné que había escuchado más de lo que él imaginaba. No dije cómo ni cuándo, solo dije que sabía. Su gesto cambió de inmediato. Pasó de la calma fingida al enojo contenido, luego a la preocupación y finalmente a un miedo que jamás le había visto. Entendió que ya no tenía forma de dirigir la narrativa. Su respiración se aceleró y comenzó a negar todo, usando cada recurso aprendido para confundirme. Pero ya no tenía efecto. El punto más tenso llegó cuando levantó la voz, no para gritar, sino para imponer autoridad. Esa actitud, que antes me doblaba por dentro, ahora solo me dejó ver lo pequeño que se volvía cuando perdía control. Respondí firmemente que no pensaba seguir discutiendo y que él podía decir lo que quisiera, porque nada iba a cambiar lo que ya estaba claro. Mi voz se escuchó más fuerte que la suya, no por volumen, sino por seguridad. Ese momento marcó el final. La persona que tenía frente a mí ya no era alguien que pudiera lastimarme de la misma forma. Mientras intentaba recomponer su imagen, yo observaba cómo su poder sobre mí se desmoronaba. Y, por primera vez, él también lo notó. Esa noche no hubo gesto exagerado ni grito final, pero la decisión llegó como una certeza que no pedía permiso. Me senté en la sala mirando las cosas que una vez me pertenecieron y pensé en cada momento que habían ido quitándome sin que yo lo viera. No quería una escena teatral, quería terminar con aquello que me estaba consumiendo. Respiré varias veces hasta que mi pulso se calmó y supe que el siguiente movimiento tenía que ser definitivo, no para lastimar, sino para recuperar lo mío. Sin avisos, reuní los documentos importantes, extraje copias de lo que necesitaba y organicé todo en una carpeta. No llamé a nadie para explicar, no hablé con abogados aún, simple y llanamente tomé lo que era mío. Mientras empaquetaba, sentí una calma extraña, como si cada cosa que guardaba cerrara una puerta invisible. Esa sensación se fue transformando en fuerza, lo que antes me hacía vulnerable ahora servía para sostener mi decisión. Caminé hasta la recámara donde él a veces fingía dormir y dejé la carpeta sobre su mesa. No escribí notas llenas de reproches ni humillaciones públicas. Solo puse lo que necesitaba dejar claro, ya no viviría bajo la mano de nadie que me planeara la vida. Luego me quedé quieta y esperé. Cuando apareció con esa voz que antes me confundía, lo miré sin agachar la vista. Su primera reacción fue intentar negociar, hablar de promesas que se olvidaron el mismo día en que empezaron a conspirar. Intentó usar la misma forma en que antes me manipulaba, con frases hechas y argumentos para que creyera que todo era reversible. No le respondí con palabras duras. Expliqué en voz baja y firme lo que iba a hacer. Irme, iniciar los trámites que correspondan, y no permitir que siguieran jugando con mi dignidad. Nada de eso le gustó, pero tampoco lo sorprendió del todo. La seguridad de su papel se había roto y se notaba en su gesto.
Mientras hablábamos, la persona que hasta hace poco creía tener el control empezó a perder la compostura. Trató de imponer calma, pero apareció la rabia contenida que lo llevó a exigir explicaciones, a reclamar el tiempo perdido y a preguntar por qué todo sucedía ahora. Respondí que el tiempo no borraba sus actos, que mi paciencia había llegado a su fin y que no aceptaría más mentiras. No fue una amenaza, fue la decisión más clara que había tomado en meses. Decidí no tolerar más manipulación y dejé en claro que denunciaría lo necesario si era preciso. No lo dije para asustarlo, lo dije para dejar claro que había pasos concretos. La amenaza de exponer lo que había hecho parecía tambalearlo más que cualquier reproche emocional. Su postura de antes se transformó en impotencia, y esa impotencia era la prueba de que mi decisión era real y tenía consecuencias. Antes de salir, pasé por la sala y tomé algunas fotos de cosas que me pertenecían. Dejé mensajes escritos en lugares que él vería para no dejar dudas sobre mis intenciones y, con la misma calma con la que empaqué, tomé la llave de la casa que había estado guardada sin usar. No hubo venganza pública, no busqué humillarlo frente a la familia. Simplemente cerré el ciclo y me fui con la certeza de que no volvería a dejar que decidieran por mí. Afuera, la noche me recibió con un viento frío que parecía limpiar el aire. No traía toda la paz del mundo, pero sí una sensación de alivio que no había sentido en mucho tiempo. Caminé hacia el coche con la carpeta en la mano y sin mirar atrás supe que esa era la verdadera ruptura, no un acto impulsivo, sino una elección consciente de cuidar mi vida. En los días siguientes, todo se movió rápido. Presenté las pruebas donde correspondía, busqué apoyo legal y conté lo que había vivido a alguien de confianza. No lo hice para hacer espectáculo, lo hice para protegerme y para que no quedara duda de lo que me habían hecho. Sentí miedo, claro, pero la decisión ya estaba tomada y ese miedo no bastó para detenerme. Esa ruptura no fue solo física, fue simbólica. Cuando cerré la puerta de esa etapa atrás, dejé también la necesidad de justificarlas. No busqué venganza, busqué justicia para reconstruir mi vida lejos de quienes tramaron contra mí. Y aunque el silencio que dejé atrás dolió al principio, cada paso hacia adelante fue un poco más ligero, porque por primera vez era mi propia voz la que marcaba el ritmo. Las semanas posteriores a mi salida fueron un torbellino que se movía sin detenerse. Cada paso que di tuvo repercusiones que, tarde o temprano, alcanzaron a quienes habían provocado todo. No tuve que buscar escándalo ni confrontarlos de nuevo, simplemente dejé que las pruebas hablaran por mí. Con cada documento entregado, cada grabación reproducida en el espacio correcto y cada declaración hecha con calma, el mundo que ellos habían construido a mis espaldas se vino abajo sin que yo necesitara levantar la voz. El hombre que una vez presumía tenerlo todo bajo control, terminó enfrentando las consecuencias más directas. Sus propias contradicciones quedaron expuestas cuando fue interrogado, y las grabaciones donde hablaba de planes en mi contra lo dejaron sin margen para justificarse. Intentó explicar que todo había sido un momento de enojo, un impulso sin intención real, aunque su tono temblaba cada vez que alguien le cuestionaba por qué hablaba así de la persona con la que compartía su vida. Su reputación, la misma que cuidaba tanto, se vino abajo en cuestión de días. Personas que antes lo admiraban empezaron a tomar distancia, y las puertas que siempre tuvo abiertas comenzaron a cerrarse una tras otra. Mientras tanto, la cómplice que llevaba meses moviéndose en mi casa como si fuera suya también enfrentó su propia caída. Lo primero que hizo fue intentar pintarse como víctima, diciendo que yo había malinterpretado todo y que las grabaciones no representaban la realidad completa. Sin embargo, cada intento por defenderse la hundía más. Varias personas que la habían visto actuar conmigo empezaron a recordar comentarios que antes parecían inocentes y que ahora cobraban sentido. Su papel de ayuda constante se transformó en manipulación abierta, y quienes alguna vez confiaron en esa fachada comenzaron a señalar la falta de empatía que siempre disfrazó tan bien. La familia, que en un principio no entendía por qué había tomado mis decisiones tan rápido, escuchó las pruebas y cambió por completo su postura. No hubo necesidad de presionar a nadie. Las palabras que ambos habían dicho en secreto eran ahora parte de una realidad innegable. Mi prima, testigo directa del caos que explotó aquel día, se encargó de aclarar detalles que yo ni siquiera había comentado. Gracias a eso, la versión que querían inventar para protegerse terminó desarmándose sin remedio. Lo que antes parecía un rumor se convirtió en hechos comprobados. Entre todo ese desorden,
se generaron fricciones fuertes entre ellos. La alianza que habían construido sobre secretos comenzó a desmoronarse en cuanto se sintieron expuestos. Cada uno trató de salvarse diciendo que el otro había tenido la idea original. Ella afirmó que solo seguía instrucciones, que nunca quiso cruzar límites. Él contestó diciendo que jamás pensó que ella llevaría las cosas tan lejos. Esa deslealtad entre ellos terminó por convertir su unión en un pleito constante que se hizo público dentro del círculo más cercano. La situación legal tampoco fue sencilla para ellos. Las grabaciones, aunque no eran un delito por sí mismas, sí mostraban la intención de manipular mi vida y controlar decisiones personales sin mi consentimiento. Gracias a eso, logré que ciertas medidas se agilizaran y que las autoridades tomaran en serio lo que yo estaba denunciando. Él recibió advertencias formales y tuvo que enfrentar procesos que afectaron su estabilidad económica. Varios proyectos que tenía en puerta fueron rechazados por la mala imagen que se volvió imposible de ocultar. Por otro lado, la cómplice perdió la confianza de quienes la veían como parte de la familia. Nadie quería involucrarse con alguien capaz de participar en un plan tan sucio. Sus intentos por justificarse solo provocaron más rechazo. En reuniones posteriores, su presencia generaba silencio y tensión. Ya no era la persona atenta que aparentaba ser, sino alguien que había cruzado límites que la mayoría consideraba imperdonables. Incluso fuera del ambiente familiar, sus consecuencias no tardaron. Personas que conocían su carácter desde antes empezaron a compartir historias de situaciones similares, donde se aprovechaba de otros para salir beneficiada. Cada comentario reforzaba la imagen real que había escondido durante años. Y aunque intentó desaparecer un tiempo, esa misma ausencia terminó confirmando lo que ella quería negar. La caída más fuerte la vivieron cuando se dieron cuenta de que su relación nunca había sido sólida. Todo lo que los unía era el deseo de manipular, controlar y ganar ventaja a costa de alguien más. Una vez que perdieron ese objetivo en común, lo que quedaba entre ellos era vacío. Sin alguien a quien atacar juntos, se convirtieron en enemigos, culpándose mutuamente por todo lo que perdieron. Lo que antes parecía unión se transformó en resentimiento puro. Mientras ellos se hundían en sus propias decisiones, yo observaba desde fuera sin necesidad de intervenir. No disfruté su caída, simplemente entendí que cada acto tiene un precio. Esa fue la lección más clara de todo el proceso. La justicia poética no llegó como un golpe, sino como una serie de consecuencias naturales que alcanzaron a cada uno por separado. Esa realidad los obligó a enfrentar lo que habían hecho sin tener a quien culpar más que a sí mismos. Ninguno recuperó lo que perdió. Ninguno pudo reconstruir fácilmente su imagen. Ninguno volvió a tener la fuerza que usaron en mi contra. Y esa caída, silenciosa pero firme, marcó el destino que ellos mismos habían elegido cuando decidieron traicionarme. Con el tiempo, la tormenta que viví empezó a disiparse. No fue un cambio repentino ni una recuperación perfecta. Fue más bien un proceso lento, hecho de pequeños pasos que me llevaron a un lugar donde por fin podía respirar sin sentirme vigilada. Después de tantos meses rodeada de tensión, el silencio se volvió un refugio. No ese silencio pesado que había sentido en mi antigua casa, sino uno donde mi mente podía moverse con libertad sin esperar ataques ni comentarios disfrazados. Cada mañana comenzaba con una sensación distinta. Abría los ojos en un espacio que no cargaba recuerdos dolorosos ni discusiones escondidas. Me mudé a un departamento sencillo, pero lleno de luz, donde cada objeto tenía un significado personal. La primera noche ahí dormí profundamente, algo que no había logrado en muchísimo tiempo. Ese descanso me hizo entender cuánto había soportado sin darme cuenta. Era como si mi cuerpo, por fin, pudiera soltarse después de tanto tiempo en alerta. El trabajo también tomó un giro inesperado. Le conté a mi jefe solo una parte de lo que había vivido, y su reacción fue más empática de lo que imaginé. Me asignaron proyectos nuevos que me permitieron concentrarme en mi crecimiento profesional y no en los problemas que llenaban mi vida antes. Con cada tarea completada, recuperaba un poco más de seguridad. No buscaba demostrar nada a nadie, simplemente quería sentir que tenía control de mis decisiones. Esa autonomía, que antes parecía tan lejana, empezó a sentirse natural. Fuera del trabajo, retomé amistades que había descuidado sin querer. Durante meses, me habían invitado a salir y siempre decía que estaba ocupada o cansada. Cuando por fin acepté volver a convivir,
Me di cuenta de lo mucho que necesitaba esa compañía. Una tarde que pasé con una amiga cercana se volvió un punto clave. Me dijo que volvía a ver vida en mi mirada, algo que no había notado desde antes de todo el conflicto. Ese comentario me hizo entender que no solo recuperaba estabilidad, también recuperaba partes de mí que había dejado dormidas. Mi familia mostró un apoyo inesperado. Después de escuchar las pruebas y entender todo lo que había vivido, se acercaron con más cuidado, no para intervenir en mi vida, sino para acompañarme. Varias veces me invitaron a comer o simplemente a pasar un rato en su casa. Sentarme a la mesa con ellos sin sentir que era un tema de discusión se volvió algo valioso. Nunca imaginé que una convivencia tan sencilla pudiera sentirse tan liberadora. En cuanto a mis rutinas personales, volví a actividades que había abandonado por miedo a molestar o por falta de ganas. Salía a caminar por las mañanas, preparaba comida para mí sin escuchar críticas sobre cómo debía hacerlo, y llené mi espacio de plantas que antes no me dejaban tener porque ocupaban mucho lugar. Cada pequeña acción se convirtió en una declaración silenciosa de que mi vida ya no estaba bajo un reglamento impuesto por otros. También me permití sanar. Busqué apoyo emocional en terapia, algo que nunca había considerado porque pensaba que podía sola. Esa decisión me ayudó a entender que la fortaleza no es aguantar, sino saber cuándo pedir ayuda. En cada sesión, fui soltando culpas, miedos y creencias que arrastraba desde mucho antes de la traición. Descubrí que mi confianza no estaba rota, solo estaba lastimada, y tenía derecho a reconstruirla a mi ritmo. En una de esas sesiones, la terapeuta me dijo algo que marcó un antes y después. No necesitas demostrar nada a quienes te dañaron, necesitas demostrarte a ti misma que puedes avanzar sin ellos. Esa frase se quedó conmigo como un recordatorio de que mi poder no dependía de nadie más. Desde entonces, cada decisión que tomaba partía de esa convicción. Con el paso de los meses, mi entorno cambió por completo. El departamento nuevo empezó a sentirse como un hogar, no solo un refugio temporal. Decoré las paredes con fotos de momentos felices, compré una mesa pequeña para tomar café por las mañanas y organicé un rincón para mis proyectos personales. Ese espacio se convirtió en un recordatorio de que puedo construir algo desde cero sin miedo a que alguien interfiera. La paz emocional también llegó poco a poco. No hubo un día exacto en el que sentí que estaba bien, pero sí momentos en los que me descubrí sonriendo sin razón, respirando sin ansiedad, durmiendo sin sobresaltos. Esos momentos me confirmaron que mi vida ya no dependía de la aprobación ni del control de otros. La libertad que tanto necesitaba llegó sin ruido, solo con decisiones constantes que me llevaron a un lugar más sano. A la distancia, veo todo lo que pasó y entiendo que no era el final de mi historia, sino el principio de una versión de mí que nunca imaginé. Una versión más fuerte, más clara y más consciente de su valor. No tuve que demostrar nada a quienes me dañaron, solo tuve que recordarme quién era antes de que intentaran apagarme. Y lo más importante, volví a sentir que mi vida me pertenece. Con la estabilidad regresando poco a poco a mi vida, llegó un momento en el que sentí la necesidad de cerrar el ciclo de manera consciente. No para justificar lo que pasó ni para buscar respuestas donde ya no había nada que encontrar, sino para acomodar dentro de mí todo lo que había vivido. Un día, después de varias semanas de calma, sentí que era tiempo de tener una conversación final, no con quienes me lastimaron, sino con alguien que siempre vio lo que yo no quería aceptar. Busqué a mi tía, una mujer que siempre tuvo un sexto sentido para detectar cuando algo estaba mal. Desde que empezó todo, ella me ofreció ayuda sin presionarme, sin preguntas incómodas. Cuando llegué a su casa esa tarde, me recibió con el mismo abrazo cálido de siempre. No dije nada al principio, solo me senté a su lado mientras ella preparaba té como si supiera exactamente por qué había ido. Ese silencio compartido me dio fuerza para hablar. Poco a poco fui contando lo que había pasado desde el inicio, las señales que ignoré, la forma en que me fui apagando, el descubrimiento de las grabaciones, el caos que explotó y la decisión de irme. Hablarlo en voz alta fue como sacar peso que todavía cargaba sin darme cuenta. Ella escuchó sin interrumpir, sin juzgar, sin dramatizar. Cada gesto suyo transmitía comprensión. Cuando terminé, sentí un alivio profundo, como si por fin hubiera puesto todas las piezas sobre la mesa. Su respuesta fue sencilla pero clara. Me dijo que no debía cargar con culpas ajenas, que muchas veces las personas más nobles son precisamente las que más tardan en ver la maldad en otros,
porque no imaginan que alguien cercano pueda actuar con tanta intención. Añadió que no era signo de debilidad haber confiado, sino señal de un corazón que buscaba lo mejor incluso en los momentos difíciles. Escuchar eso me ayudó a liberar la vergüenza que todavía guardaba por haber permitido tanto. Esa conversación marcó un cierre simbólico. No necesitaba enfrentar nuevamente a quienes me habían dañado. Ya no esperaba disculpas ni explicaciones. La única validación que necesitaba era la mía. Desde ese día, empecé a reconstruirme con otra visión, una donde no soy la persona que permitió una traición, sino la que tuvo el valor de salir de ella. También tomé tiempo para reflexionar sobre mis límites. Entendí que poner límites no es un acto de egoísmo, sino de respeto hacia uno mismo. Durante años pensé que ser comprensiva era sinónimo de soportar, cuando en realidad la verdadera fortaleza está en saber cuándo decir basta. Aprendí a reconocer esas señales que antes confundía con exageración, y ahora las tomo como advertencias necesarias que protegen mi paz. Hubo un momento clave semanas después, cuando encontré una caja con papeles y fotos que había guardado antes de mudarme. Al abrirla, sentí un dolor breve, pero ya no devastador. No quemé nada ni lo tiré. Simplemente guardé lo que quería conservar y dejé ir lo demás. Finalmente entendí que la historia que viví no definía quién soy. Fue dolorosa, sí, pero también me enseñó cosas que no habría aprendido de otra manera. La última parte de este cierre llegó una mañana simple. Caminaba por un parque cercano a mi nuevo hogar cuando vi a varias familias jugando, personas conversando, niños corriendo entre los árboles. En ese momento me descubrí sonriendo sin motivo, sintiendo una ligereza que no recordaba desde antes de todo. Esa sensación me confirmó que el ciclo había llegado a su fin. Ya no pensaba en lo que perdí, sino en lo que estaba empezando a construir. Esa etapa de reconciliación conmigo misma me recordó que no necesito cargar las sombras del pasado para avanzar. Puedo mirar hacia atrás sin dolor, sin rencor y sin ganas de regresar. Puedo reconocer que ese capítulo fue duro, pero también puedo agradecer que me dio la oportunidad de ver mi propio valor con claridad. Entendí que cerrar el ciclo no es olvidar, es aceptar que algo terminó y permitir que algo nuevo comience sin miedo. Con esa paz, seguí adelante. No para demostrar nada a nadie, sino para vivir la vida que me estaba esperando desde el momento en que decidí protegerme. Y ese cierre, tan silencioso y profundo, fue lo que realmente me devolvió la libertad. Con el paso del tiempo fui entendiendo que la historia que viví no se trataba solo de una traición, ni del daño que dos personas me causaron. Se trataba de recuperar algo que había perdido sin notarlo: mi voz, mi espacio, mi dignidad y, sobre todo, mi capacidad de creer en mí misma. Muchas veces nos enseñan que la familia no falla o que una pareja no lastima, pero la vida demuestra que las acciones pesan más que los títulos. La sangre no justifica lo injustificable, y el amor no salva lo que no tiene respeto. Mientras hacía este camino hacia una nueva versión de mí, comprendí que la confianza es valiosa, pero la ingenuidad duele. No se trata de desconfiar de todos, sino de aprender a escuchar los avisos que el cuerpo envía cuando algo no cuadra. Esas señales que ignoré al principio, las miradas raras, los silencios incómodos, las críticas disfrazadas, eran llamados que elegí no ver por miedo a aceptar la verdad. Esa negación es común en personas que buscan paz antes que conflicto, pero esa búsqueda no debe convertirse en permiso para que otros decidan por nosotras. También entendí que el silencio no siempre es paciencia. A veces es abandono hacia uno mismo. Quedarse callada cuando algo duele solo para evitar problemas termina construyendo una jaula emocional que después es muy difícil romper. Nada justifica quedarte en un lugar donde te hacen sentir menos, donde tus palabras no valen y donde tus emociones se toman como exageración. No importa cuántos años lleves ahí ni cuánto cariño hayas dado, cuando una relación te quita más de lo que te da, ese lugar deja de ser hogar. A lo largo de este proceso descubrí que pedir ayuda no es señal de debilidad. Muchas veces pensamos que una mujer fuerte es la que aguanta hasta el final, pero la verdadera fuerza está en reconocer cuando algo ya no se puede sostener sola. Buscar apoyo, hablar de lo que pasa y aceptar acompañamiento son pasos que abren puertas hacia una vida más sana. Nadie merece cargar sola con heridas que otros provocaron. Otra lección profunda fue entender que no todo conflicto se gana enfrentando directamente a quien te dañó. Hay batallas que se ganan con decisiones silenciosas, con distancia, con documentos en regla,
con pruebas claras y con pasos firmes. A veces, la justicia no viene en forma de disculpas, sino de consecuencias naturales que alcanzan a quienes actuaron sin pensar en las heridas que provocarían. No hace falta destruir a nadie para recuperar tu vida. Basta con dejar de permitir que sigan destruyendo la tuya. En medio de todo, aprendí a no romantizar el sacrificio. Creí durante mucho tiempo que amar significaba aguantar, ceder, callar y perdonar siempre. Ahora sé que amor sano significa límites claros, respeto genuino y libertad mutua. Lo demás es dependencia emocional disfrazada de compromiso. Una relación que te exige apagar tu luz para que alguien más brille no es relación, es sometimiento, y no tiene por qué formar parte de tu historia. Con el tiempo comprendí que sanar no implica olvidar, sino recordar sin que duela. Cada cicatriz que quedó en mí se convirtió en un recordatorio de que merezco algo mejor. Aprendí a no buscar venganza, porque la venganza no sana. Lo que sana es construir una vida donde el pasado ya no tiene espacio para repetir su sombra. Y ese proceso, aunque lento, fue el que me devolvió la capacidad de confiar, no en otros, sino en mí. Una verdad que descubrí en este camino es que nadie puede quitarte tu valor si tú misma lo reconoces. Pueden intentar manipularte, engañarte, humillarte o hacerte dudar, pero ninguna de esas cosas define quién eres. Lo que te define es la forma en que decides levantarte cuando todo alrededor intenta hacerte caer. Esa decisión, ese momento donde dices hasta aquí, es el inicio de una versión más fuerte y más consciente de ti. La moral más clara que me dejó esta experiencia es simple pero poderosa. No permitas que nadie decida por ti quién eres, cuánto vales o qué mereces. Quien te ama no te esconde, no te minimiza, no te usa, no te planea. El amor que te construye jamás vendrá acompañado de miedo, duda o vergüenza. Y si alguna vez te encuentras en un lugar donde tus lágrimas pesan más que tu sonrisa, recuerda que siempre existe una salida, aunque al principio parezca pequeña. Esta historia me enseñó que la paz propia no se negocia, que tu vida es tuya, que tu dignidad no es moneda de cambio y que tu valor no disminuye porque alguien haya intentado lastimarte. Y que, cuando te eliges a ti misma, el mundo se acomoda de una forma que nunca imaginaste. Hoy puedo decir que mi historia siguió adelante sin cargar el rencor que alguna vez creí que me acompañaría para siempre. Mi vida tomó un rumbo diferente, construido con pasos tranquilos y decisiones conscientes que me devolvieron la libertad que había perdido sin notarlo. Cada día que pasa se siente más mío, más ligero, más estable. Ya no vivo esperando el próximo conflicto ni dudando de mis propias emociones. Ahora camino con la seguridad de alguien que aprendió a escucharse y a ponerse en primer lugar sin sentir culpa. Mi entorno también cambió de manera natural. Las personas que se quedaron cerca son precisamente quienes mostraron apoyo sincero cuando más lo necesité. Compartir momentos con ellas me recuerda que no todo se trata de dolor o traición. También existe gente que sabe cuidar, escuchar y estar presente sin condiciones. Gracias a esa compañía, aprendí a disfrutar de lo sencillo, del café por la mañana, de una buena plática, de los silencios que sanan y de la calma que llega cuando nadie intenta controlar tu vida. Con el paso del tiempo, dejé atrás cualquier expectativa respecto a quienes me lastimaron. No espero disculpas, tampoco explicaciones. Comprendí que algunas personas nunca aceptarán lo que hicieron, y eso ya no es mi responsabilidad. Su destino quedó marcado por sus decisiones, y el mío por la forma en que decidí levantarme. Esa diferencia me dio una paz que jamás imaginé. Hoy trabajo, descanso, camino, río y sueño sin miedo. Me permito hacer planes, pensar en mi futuro y cuidarme como no lo había hecho antes. A veces miro hacia atrás y me sorprende la fuerza que tuve para salir de una situación que parecía imposible, y también me sorprende la claridad que ahora tengo para reconocer mi valor. No fue un camino fácil, pero sí uno que me enseñó que la libertad emocional es un regalo que ninguna traición puede quitar. Si mi historia llegó hasta ti, deseo de corazón que encuentres la fuerza para ponerte en primer lugar cuando algo en tu vida no se sienta justo. Nadie merece cargar con relaciones que apagan el alma. Nadie está obligado a quedarse donde no hay respeto. Y nadie, absolutamente nadie, debe dejar que otros definan su destino. Si alguna parte de este relato te tocó, te invito a compartir lo que piensas en los comentarios. A veces, hablar de lo que duele también ayuda a sanar. Si quieres escuchar más historias como esta, puedes seguirme y activar las notificaciones.
Aquí siempre encontrarás un espacio seguro donde las voces que han sido silenciadas pueden recuperar su fuerza. Gracias por acompañarme hasta el final. Ojalá que esta historia te recuerde algo importante. Mereces una vida donde tu paz no se negocia y donde tu valor nunca está en duda.